Señor Jesucristo. Todos los amigos y hermanos son bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Y leemos la palabra de Dios. Aquí lo pueden leer, también está proyectado. Gloria a Dios, para que podamos leerlo todos. Amén, alternadamente. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Temor a todas las maravillas y señales, y si sus bienes te nuestra alma, dámela a la iglesia. Es lo que tiene la iglesia, que le da identidad. Entonces yo me voy para otra parte, me voy para la China, me voy para alguna parte del mundo. Entonces yo, ¿cómo sé que estoy en la iglesia? Aquí yo he puesto algunas características que sobresalen y están todas en este capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles, en el texto que hemos leído. La iglesia predica el verdadero arrepentimiento. Una de las cosas, y lo digo con respeto y no lo digo por criticar, porque uno debe tener ética y no meterse en lo demás, ¿cierto? Pero una de las cosas que hoy poco se predica es el verdadero arrepentimiento. Porque cuando al pecador se le dice que es pecador, entonces de pronto se va. Eso dicen algunos: se va, hermano, lo maltrató. No, pero al pecado hay que decirle que es pecado. Eso es inevitable. ¿Me entiende? Entonces, primera característica: al apóstol Pedro le hicieron la pregunta a los 12. Ya se había ahorcado Judas. En el capítulo número 1 de Hechos de los Apóstoles, a Judas lo reemplaza Matías. Están en el aposento alto. Cuando están ahí en el aposento alto, esperando la promesa del Señor, que le había dicho: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos en todas partes. Entonces ellos vienen ahí, están ahí, y se derrama el Espíritu Santo. Se levanta el que tiene las llaves a predicar. ¿Quién tenía las llaves del reino de los cielos? Pedro, porque el que tiene no podía predicar. Se paran Pedro y los 11, pero Pedro toma la vocería para abrir el reino de los cielos, esa por primera vez, a los judíos. Y entonces empieza a predicar a Cristo. Varón escogido por Dios, de los cuales ustedes visten todas las obras y los milagros que él hizo, al cual entregaron injustamente, al cual mataron, lo crucificaron, lo mataron y lo sepultaron, pero que ustedes son testigos que Dios le levantó al tercer día y que estuvo aquí en medio de nosotros. Y dice todo, cuando empieza todo eso a decir quién era Jesús, reaccionaron en el versículo, la respuesta, mire, se sintieron compungidos de corazón. Dice: ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? Hemos cometido un error. Y cuando uno comete un error, surge enseguida la pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué nos toca hacer? Reconocemos que matamos al justo, que matamos al Mesías, que cometimos un error. ¿Qué nos toca hacer? Entonces Pedro, puesto en pie, saca la llave del reino de los cielos. Mire si usted tiene copia de esa llave. Y les digo, Hechos 2:38, ahí está la llave del reino de los cielos. El 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro, puesto en pie con los 11, les digo: arrepentíos. Lo primero para volverse a Dios es que hay que arrepentirse. Oiga, hermano, el arrepentimiento no es un consejo. El arrepentimiento no es una recomendación. El arrepentimiento es una ley, es un mandato. ¿Oyó?
es un mandato. Miren, Hechos de los Apóstoles, por favor, hermanos, abran sus Biblias. Capítulo número 17. Y esto la iglesia tiene que predicarlo. Y usted dirá, hermano, pero yo eso lo sabía repetirlo. 17:3. Biblia, subráyelo. El 30 y el 31. Pero Dios, habiendo pasado, ahora, ¿qué dice? Recomienda, aconseja, manda. Ahora yo le hago una pregunta: ¿sí tiene Dios derecho a mandar? Y cuando se manda, ¿qué nos toca hacer? Ser al que se todo. No, aquí habla toda la raza humana. ¿Oyó? Cuando se refiere ahí, hombre, no es que hoy día, como el español lo han maltratado, mire, vea, eso es un error grave en el español. Y quien se inventó esa forma de hablar es una forma de hablar que va, bueno, profesores de español, hombres y mujeres, señoras y señores, ¿cómo es que dicen ahora? Doctoras y doctores, ciudadanos y ciudadanas, y así. No, cuando ahí se refiere, es un término genérico para toda la raza humana. A todos los hombres en todo lugar. Donde estoy yo, Dios me lo mandó. Óigalo, en todo lugar. Esté allá en mi casa, en el templo, en la China, en otro país, en el mar, esté en el aire, en donde sea. Dios, los hombres. Estos días estaban, doctor, ¿algo de que arrepentirse? No, nada de que arrepentirme. ¿Ah? Entonces Dios es mentiroso. ¿Ah? Dios, ¿y de qué me voy a arrepentir? Pues arrepiéntete de no haberte arrepentido. Eso es lo que toca a todos los hombres. Y él dice, por cuanto hay justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo se llama ese varón que se levantó de los muertos? Dígalo fuerte, ¿quién? Ni Mahoma, ni Buda, ni Hare Krishna, ni ninguna otro de los líderes religiosos. Todos están en sus tumbas, pero hay uno que Dios levantó de la tumba y vive por los siglos de los siglos. Y Él juzgará. Por eso hay que arrepentirse, porque para cuando llegue al juicio, porque todos vamos a pasar por ahí, hay un lugar donde todos nos vamos a encontrar: la muerte. Y habrá un lugar en que todos seremos igualitos: calavera. Ahí nadie tendrá nariz más larga que otro. Para allá vamos toditos. Amén. Y los que estén vivos serán transformados si el Señor viene. Pero antes que ese día llegue, Dios dice: arrepiéntase, reconozca que ha faltado a Dios. ¿Entiende? Y no le hemos faltado. Reconózcalo con dolor de haberle fallado a Dios. El peor error que hemos cometido es sacar a Dios de nuestras vidas. Es vivir sin tener compromiso con Dios. Amén. Ahora, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, pásese unas paginitas atrás, versículo número 19, dice la escritura así. Amén. Ya lo tienen, verso 19. Así que arrepentíos. No solamente hay que arrepentirse, sino que además de arrepentirse, ¿qué dice? Hay que y convertíos. La conversión es cambio. Es cambio de estado. Esta agua de estado líquido, si la meto allá al congelador y la dejo ahí, cambiará de estado líquido a estado sólido. Si la pongo al fuego, cambiará de estado sólido de estado líquido a estado gaseoso. Convertido es un cambio de estado. Sigue siendo igualito de morenito o de feíto, de simpático, de inteligente, pero mucho más inteligente el día que te arrepientas, porque el estado delante de Dios cambió.
Cambió. En la misma H2O, pero en otro estado. El mismo ser humano, pero en otro estado. De pecador digno de condenación a pecador que alcanzó la misericordia de Dios y el perdón de Dios. ¿Para qué? Convertidos para que sean borrados. ¿Qué es lo que van a borrarse? Porque aunque te laves con lejía, con jabón de tierra, o si quieres pongámosle aquí más fuerte, con FAP, con límpido, aunque te bañes con límpido y FAP, dice la Biblia, dice ahí en el capítulo 2 de Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece. Y lo único que quita esa mancha es cuando uno se convierte. Los pecados son borrados y venga de la presencia de Dios de lo alto. Viene lo que nos hacía falta. ¿Qué es lo que viene? Tiempos de refrigerio. ¿Y qué refrigerio? De bendición, de comunión con Dios, de salud, de gracia, de protección divina, de compañía del Señor. Entonces, la primera característica, usted se puede ir para el otro lado del mundo. ¿Me entiende? Puede irse para el otro lado del mundo. Y llegó por allá y aprendió el idioma. Hablan el idioma más raro, el lenguaje. Y usted lo sabe. Y usted quiere ir a culto porque el alma anhela. Tiene hambre. Y usted se va a culto y usted dice, y aquí sí predican el arrepentimiento. Si le dice, no, hermano, no predique tan duro. No diga tan duro eso. No sea así tan frentero. Dice, no. Usted tiene otro interés. Porque como hay quienes tienen interés monetario, entonces no le diga la verdad para que le aporte, pero no importa, aquí lo que interesa es que usted vaya al cielo. Y para ir al cielo nuestros pecados necesitan ser perdonados. Y para que sean perdonados hay que arrepentirse. Entonces la primera característica que identifica a la iglesia es que predique el arrepentimiento. Amén. Es que predique el arrepentimiento. Que diga, hermanito, organice su vida. Hermanito, el adulterio es pecado. Hermanito, la fornicación es pecado. Toda mentira es pecado. El robo es pecado. La falsedad es pecado. Que le diga al pecado que es pecado. Amén. Que viva para agradar a Dios. La otra característica es cómo se bautizan. ¿Cómo se bautizan? Hay una discusión en algunos porque toman el capítulo, vamos a verlo por favor. Mateo capítulo número 28. Dice, entonces ¿tú a quién le crees? Vamos a aclarar este punto, queremos que usted sea claro. Yo siento de Dios que cada uno seamos bien claritos para que sepamos si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Capítulo 28 de Mateo. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Entonces dice el verso número 19. Id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las últimas palabras de Jesús cuando mandó a sus discípulos a predicar el evangelio. Y tú dices, bueno, tú te bautizas en el nombre de Jesús, yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú obedeces a Pedro, yo obedezco a Jesús. Eso no es así. ¿A quién le está hablando Jesús cuando dijo eso? A los discípulos. Y pregunta, ¿cuántos se bautizaron ese día? Ni uno. Es la orden. ¿Cómo obedecen ellos la orden? En Hechos 2. Cuando Pedro se puso en pie, le dijo, así que arrepentíos primero y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay contradicción entre lo que el Señor ordenó y lo que los apóstoles hicieron. No, Señor. Porque Pedro y todos los apóstoles sabían cómo se llama el Padre. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, vamos a verlo aquí con paciencia. Si no damos todo el tema, no importa, pero vamos a verlo. Yo quiero que usted lo tenga clarito. San Juan 14. San Juan 14. ¿Ya lo tiene, hermano? A partir del verso número 6. ¿Cómo se llama el Padre? Miren, Jesús viene y dice, verso 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe que un día iba con un señor, yo iba leyendo la Biblia en un avión, así como está el hermano? Vamos así sentaditos el uno al lado del otro. Y entonces me dice, varón, el Señor lo bendiga. Vea, va usted alimentando el alma. Le digo, sí, Señor, ¿cómo nos vamos hablando? Y empezamos a charlar del Señor, hablamos de la Biblia. Entonces él me ha dicho, con razón, ¿sabe que la Biblia dice, Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí? Digo, disculpa, ¿cómo es? Y me repitió el versículo, San Juan 14:6, varón, usted se lo sabe. Digo, sí, pero ¿cómo es? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y dije, espérate. Entonces yo he tomado la Biblia y le abro San Juan 14:6. Y digo, venga, hermano, léalo ahí. Entonces él lo lee y dice, sí, varón, vea, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Digo, no, espérate, es que parece que estás leyendo mal. Entonces yo digo, mira, ve cómo, entonces nadie, así hasta ahí vamos bien. Nadie va, no, espérate, nadie viene, hermano, es lo mismo. Digo, no es lo mismo. No es lo mismo va que venir, no es lo mismo ir que venir. El que va se aleja. Allá va, míralo, corre, míralo, allá va, verlo, allá va. Pero el que viene se acerca. Ahí viene, ya llegó, ya vino. Nadie viene, nadie se acerca. Nadie se acerca a Dios sino por mí. ¿Y por qué? Entonces usted sigue leyendo el verso número 7. Y Jesús dijo, si me conocieseis, o sea, a mí, está hablando Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vea el verso 8. Felipe le dijo, Señor, espérate ahí, muéstranos al Padre. ¿Y cómo respondió Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿cómo se llama el Padre? En el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? En el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Amén. Cuando uno entiende eso es clarito. Entonces, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, que eso apenas son títulos, tiene un nombre propio. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Entonces, la segunda característica que tiene la iglesia es que la iglesia, el bautismo, es un paso necesario para la salvación. Ay, ¿quién dijo que el bautismo salva? Bueno, si usted dice que el bautismo no salva, los salvos sí se bautizan. Amén. Imagínense, no sería tan importante que Jesús en los días de su carne, en los días que estaba aquí, Dios manifestado en carne, llegó a Juan el Bautista. Se le presentó al río Jordán. Y cuando Juan el Bautista reacciona y dice, hey, espérate, tú vienes para que yo, no, más bien bautízame tú a mí, porque Juan sí sabía quién era él. ¿Y cómo le digo eso? No, es necesario que se cumpla toda justicia.
Si esto está establecido y yo, aunque sea Dios, estoy aquí en la carne como hombre, voy a obedecer. Él es el dueño de la ley, pero Él no se vuela la ley. Él hace lo que está establecido. ¿No es que nosotros somos los que queremos salvar a la gente sin bautismo? Sobre todo cuando alguien se muere. Ay, no, bueno, él era bueno, él iba a culto. Allá en el cielo nos vemos. ¿Y quién nos dijo a nosotros que eso es verdad? ¿En qué versículo nos basamos? Imagínense que no será importante que el apóstol Pablo dijo: todo Israel, cuando atravesaron el Mar Rojo, metido entre esas dos paredes de agua, todos en el Mar Rojo fueron bautizados. Y todos los que estuvieron bajo la nube fueron bautizados. Y por eso, porque fueron bautizados, entraron a la tierra prometida. Y como dice la Escritura, el que creyere y será. Amén. Ese bautismo, como todos los bautismos bíblicos, este día se bautizaron ¿cuántas personas? Como 3,000. Y usted encuentra los bautismos que están en Hechos 8, que es en la ciudad de Samaria, en el nombre de Jesús. Los primeros gentiles bautizados, que fue la familia de Cornelio, en la casa de Cornelio, Hechos 10, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Luego el apóstol Pablo llega a Éfeso, y en Éfeso se encuentra con unos creyentes, como que le dice: eso, ahí hay a vuelta, hay uno de la religión tuya, así como hacen a veces, le dicen a uno. ¿Ah? Aleluya. Eso de los mismos de ustedes. Entonces él se va allá, y cuando llega se encuentra unos hermanos y le dice: oiga, hermanos, y ya ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo dijeron? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y ni siquiera sabían, o sea, algunos no, desconocían. ¿Ah? Entonces Pedro le dice, oiga, Pablo le dice: ¿y ustedes entonces cómo fueron bautizados? No, nosotros nos bautizó Juan el Bautista. Dijo: no, espérate. El bautismo de Juan el Bautista era bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de salvación es en el nombre de Jesús. ¿Ah? Y cuando les explicó bien la Escritura, los tuvo que bautizar de nuevo, porque cuando uno está mal bautizado hay que bautizarlo de nuevo, si quiere ser salvo. Y en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles los bautizó en el nombre del Señor Jesús, y eran 12 creyentes. Bendito sea el Señor. Y Pablo cuenta su testimonio. En el capítulo 21 él cuenta su testimonio, y él cuenta cómo él había estado para que mataran a Esteban, y tenía carta de los sacerdotes y gobernadores para perseguir a todos los cristianos. Iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, cuando se le apareció de repente una luz incandescente que no pudo soportar y cayó al suelo. Y cuando cayó al suelo, escuchó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, darle patadas como a una puya, como una puntilla. Eso es un error. Y entonces él enseguida dijo: ¿quién eres? Y de la voz le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Y cuando él escuchó, enseguida dijo: ¿qué quieres que haga? Oiga, hermano, cuando uno se encuentra con Dios ya no hay más discusión. Aleluya. Y entonces se le indicó lo que había de hacer, y cómo oraron por él, y cómo fueron, y él recobra la vista, y se le dice: hermano Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre sería? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. La tercera característica de la iglesia verdadera es que la iglesia verdadera recibe el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. ¿Lo oyó, hermano? Hay hermanos que están ahí como resignaditos. Pídale a Dios que le llene del poder del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo se lo da el Señor a los que se lo pidan, a los que le aman, a los que desean, a los que le buscan. Amén, amén.
Entonces, volviendo al tema de la semana pasada de la tipología de la iglesia, cuando era tipo del espíritu del tabernáculo, Dios ordenó, cuando venía el pueblo en el desierto, Dios le ordenó al pueblo que construyeran un tabernáculo. Era el lugar de reunión, era el lugar sagrado donde la presencia de Dios descendía para dar indicación al pueblo, y se la daba a Moisés y Moisés al pueblo. Ellos construyeron el tabernáculo y tenían 3 sesiones. Era un templo de pieles. Oiga, de pieles. Pieles de tejones. La mayoría de ellas. Era un templo movible. Movible, porque se desarmaban. Tenía unas columnas de madera, unas basas de plata que las separaban del suelo. Tenía unos ganchos que eran por donde pasaban unas argollas por donde pasaban unos maderos para cargar las piezas. Tenía una parte que era el atrio, donde estaba un altar, en donde el Señor dijo: todos los días me sacrificaréis ofrenda. Y ese altar era de bronce, y todos los días allí se sacrificaba un animal hasta que se consumiera en ceniza por los pecados del pueblo. El sacerdote que hacía el sacrificio se manchaba de sangre y iba a un lugar que se llama el lavacro, donde se lavaba, y entraba a un lugar que era el lugar santo. Hasta ahí ofrecía el sacerdote el sacrificio, y había un lugar en donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Era el lugar santísimo. Estaba separado por un velo que no tenía ninguna añadidura. De punta a punta, de aquel lado estaba el arca del testimonio, el propiciatorio, el arca, que era una caja de oro forrada en madera, forrada en oro, y dentro de esa caja estaba un puñado de maná, que era el alimento que Dios le dio al pueblo cuando estuvo en el desierto. Estaba la vara de Aarón que reverdeció dentro, y arriba tenía una lámina de oro con dos figuras de querubines, y estaba ahí. Ese era un lugar sumamente sagrado. Para entrar ahí, Dios había establecido cómo. El sacerdote tenía que hacer ayuno, tenía que ofrecer una ofrenda de sacrificio a Dios por sus propios pecados, tenía que consagrarse, y luego entraba al lugar santísimo para llevar a Dios una ofrenda en nombre de todo el pueblo. Y cuando él entraba ahí, ese era un día en que el pueblo ayunaba y hacían una cosa muy solemne, muy reverente, y todo el mundo guardaba silencio. Pero el sacerdote tenía un vestido especial para entrar ahí, y el vestido de él, en sus orlas, aquí al final, como si fuera esto, como si fuera un vestido que forrara, ahí tenía unas campanas. Y el sacerdote no podía quedarse parado, quieto. Tenía que estar adorando a Dios y moviéndose, adorando a Dios y moviéndose, adorando a Dios y moviéndose. Y cuando él se movía, sonaban las campanitas, tlin, 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 tlin. Y el que estaba afuera escuchaba nada más las campanas. Y eso le daba una indicación. Si Dios estaba airado con el pueblo, Dios no aceptaba el sacrificio, Dios no aceptaba la ofrenda, porque ese era un pueblo indigno, pecador, sin temor de Dios. Apenas el sacerdote entraba, se moría. No eres digno que estés en mi presencia, panca, ya muerto. Y el pueblo no oía nada. Dios está disgustado con nosotros. Lo que nos viene es ira de Dios, lo que nos viene es el castigo divino. Pero mientras el sacerdote estaba moviéndose, el pueblo oía allá afuera las campanas y decía: hemos alcanzado la misericordia de Dios. Dios nos ha perdonado. Dios está aceptando nuestra ofrenda. ¿Y sabe qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son las campanas que suenan hoy? Es el poder del Espíritu Santo cuando se derrama y se manifiesta hablando en nuevas lenguas. Cuando hay manifestación en nuevas lenguas, el Señor está aceptando la ofrenda de su pueblo.
Amén, amén, glorifica a Dios. Entonces, la iglesia del Señor predica la necesidad. Oiga, necesidad, subráyelo, de ser llenos del poder del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Amén, amén, amén. Eso es lo que nos identifica. Amén. Y vamos a estudiar más adelante qué sucede cuando uno habla en lenguas. ¿Qué hay detrás de las lenguas? Ay, hermano, yo hablo en lenguas. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Porque cuando uno habla en lenguas, dice la Biblia que la manifestación del Espíritu es para provecho. Y entonces Dios, por el hablar en lengua, da dones, da ministerios, da gracia. Y el Señor, de lo que Él da, Él pide también cuentas. Amén. Entonces, la iglesia del Señor se conoce porque se habla en nuevas lenguas. Pero no son lenguas aprendidas. A ver, repite conmigo. Sí, más, No. ¿Por qué se lo digo? Porque a mí me sorprendió, yo no sabía eso. Yo estoy en una reunión evangelística a una familia que le estoy, unos amigos, lo hacíamos los miércoles de la tarde en una casa en Panamá. Reunían una familia, traían otros familiares y vecinos. Entonces les estoy hablando de la iglesia del Señor, de lo que era el bautismo, de lo que era. Estamos hablando de esto, y me dice una señora, pastor, varón, me dijo, varón, pero yo ya estoy casi para hablar en lenguas. Y yo digo, ¿cómo así que casi? Explíqueme por qué no hablo. No, es que yo estoy en el curso de lenguas que dan en la iglesia. ¿Y qué es el curso de lenguas? Espere. Entonces ella salió, es como un condominio de esos de casas, de varias casas, en una casa grande. Y ella sale de un apartamento y va y me trae un cuaderno escrito, en donde está la lección de la semana. Diga rama, jarra, tarra. Y eso no tiene sentido. Eso no fue lo que hicieron, lo que pasó en Pentecostés. Repitan conmigo, no. Ellos están adorando y adorando a Dios. Y Dios se oye la adoración. Y se metió Dios en ellos y los puso a hablar en otras lenguas. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces no solamente es bautizarse, también hay que recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Mire, órele a Dios en su casa, en el carro. Yo acuerdo una hermana aquí, ella tenía muchos problemas. Vivía con un señor que la maltrataba, le daba una vida muy difícil. Y el hombre consumía droga, y un día dijo, hasta aquí llego. Y el hombre le dijo, el día que me dejes te mato. Esa joven dijo, no, yo no sé qué hacer, me voy. Y se fue para otra ciudad. Y ella cuenta que ya en esa otra ciudad ella iba en un bus orando porque sabía lo travieso que era el marido que tenía. Ese tipo, como sepa donde me busca, me mata. Ella alcanzaba a llamar a la mamá y dice, ay, mi hijita, ni te asomes por aquí que ese hombre está hecho. Ella se fue lejos de la ciudad, de por aquí se fue. Y ella cuando volvió a los años nos dijo lo que le pasó. Dijo, hermano, yo en medio de toda esa cosa, yo andaba en los buses así, pendiente de no encontrármelo, para ir al trabajo. Dice, Señor, cúbreme con tu sangre, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi protector, tú eres mi ayudador, guárdame, Señor Jesucristo, salgo en tu nombre. Dice, yo para todas partes iba orando. Eso sí, yo andaba así orando. Fue una vida de tensión. Pues dice, pero esa tensión se constituyó en una bendición, porque yo voy en un búho así orando, Señor, guárdame. Y yo veo un hombre así sin mirar. Yo, hay poder en Jesús. Y empezó a orar, Señor, cúbreme con tu sangre, Dios mío, guárdame. Y de pronto en el búho, en otras lenguas, y los que no sabían la lengua y la obtienen el Señor. Aleluya. Es que cuando uno tiene deseo, Dios responde. Deseo, eso es lo que hay que tener.
Amén. Hermano, oiga, la vida es maravillosa. El Espíritu Santo hace cosas que no podemos hacer nosotros. Eso lo hizo Dios por allá. Pero el marido se venía a cultos y aquí la saco. ¿Dónde está? Aquí la saco. Y un día la fue a sacar, no la encontró. Pero el que estaba aquí, lo trajo así. El Espíritu de Dios lo trajo de una banca de por allá atrás. Y lo arrodilló ahí. Formó lo. Amén. Después ese hogar se ha constituido un hogar hermoso para el Señor. Pero mire las cosas que hace Dios. Que hay que tener deseo. La iglesia tiene que predicar, motivar, decir a los hermanos: busque, hermano, busque, que esta es la mayor bendición que usted puede encontrar. Que Dios se meta en ti, se meta aquí. Sacó todo lo que no sirve y dejó un mundo de bendiciones, de gracia, de sabiduría, de dones. Aleluya, de ministerios para servirle a Él. El otro punto que identifica a la iglesia del Señor es que la iglesia del Señor persevera en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina es enseñanza. Hay una cantidad de enseñanzas en la religión tradicional que ellos lo llaman dogmas. Usted le dice: ¿y dónde dice eso en la Biblia? Entonces le dice: no, en el año 1959 la Virgen María subió al cielo. Dice: ¿pero cómo así? Porque aquí dice la Biblia: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie más. Todos los muertos están esperando el día de la venida del Señor y que el Señor los resucitará. Pero nadie, no, ella subió. Muéstrame en la Biblia. Eso es un dogma. Y así se inventa lo que sea. Pero nosotros, nuestra fe, nuestra enseñanza está basada, edificado sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y el Señor dice: ay del que le quite una tilde o le añade una jota a esta palabra. Y lo hay. Porque hay unos textos en la Biblia que son apócrifos. ¿Oyó? Hay unos textos que fueron añadidos. No, dice: ay, hermano, ¿y por qué esta Biblia tiene estos libros y esta no? Porque la otra tiene libros apócrifos que se ha demostrado que no tienen inspiración divina. Y es más, hay unos textos aquí que no están en los originales y ya hoy día se reconoce que no están en los originales, que fueron añadidos malintencionalmente. Pero con todo eso, esta palabra la ha sostenido el Señor y el hombre no ha podido torcerla, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Aquí está, esta es la que alumbra el camino del alma. Amén. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, no de los apóstoles de hoy, porque hoy vivimos un poco de predicadores que se llaman apóstoles. ¿Y para qué se llaman apóstoles? Para torcer la enseñanza y después dicen: oiga, hermano, edifíquese en la doctrina de los apóstoles, yo soy el apóstol. Y entonces se inventan sus propias doctrinas y obedezca al apóstol. No. Eso no enseña la palabra de Dios. Esta es la doctrina enseñada por los apóstoles del Señor Jesucristo. Los que están aquí en la palabra de Dios. Esta es la doctrina apostólica. Amén. Yo le pregunto: ¿cuántos dioses tuvieron los apóstoles? ¿Cuánto cree usted? ¿Por qué lo dice con miedo? ¿Cuánto cree? Uno. No hay más que un Dios. Amén. ¿A quién predicaron los apóstoles? A Jesucristo. ¿Cómo bautizaron los apóstoles? En el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién esperaban los apóstoles que viniera otra vez? ¿A quién enseñaban que hay que seguir? ¿A quién enseñaban que hay que honrar y adorar? A Jesús. Amén. Entonces, la iglesia persevera en la enseñanza de los apóstoles. Un hermano estaba estudiando historia. Este hermano es estudiante de historia.
en una universidad en Colombia. Y entre las materias que dieron, había una materia que se llama Desarrollo del Pensamiento Religioso a través de la historia. Esa es una materia que dan los estudiantes de historia, los historiadores. Desarrollo del pensamiento religioso. Entonces ellos en historia cuentan todas las religiones. Entonces el hermano dice: oiga, hermano, nos contó él. Imagínense que el profesor empieza a decir el inicio y desarrollo del cristianismo. Entonces él dice los fundamentos y características de los primeros cristianos, y empezó a decir esto, y de pronto dice, pero eso ya no lo hay. Eso ya no lo hay. Eso fue parte histórica. Y se dice: no, profesor, espere. Sí lo hay. Yo estoy en una iglesia que tiene todas esas características. Yo soy de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el profesor pensaba que la iglesia era la tradicional. Y dice: no, esto era lo que predicaban los apóstoles. Pero después, en el siglo tal, alguien dijo: no, vamos a hacerlo así. Y esto era lo que hacían los apóstoles, decía así, pero después dijeron que no era así. Pero hay esta sí es la iglesia. Hay una iglesia que sí se ha conservado. No llegó de mano de los políticos, no llegó de mano de los colonos, ni de mano de los invasores. No llegó, con ellos llegaron una cantidad de gente que lo que trajo fue más defectos que virtudes. Pero hay una iglesia que ha venido así, abriéndose brecha en medio de persecuciones, abriendo puertas en medio de todas las dificultades, pero proclamando un nombre glorioso y maravilloso, el nombre glorioso de Jesucristo. Hay un texto de la palabra que dice así, está ahí en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo número 3. Alabanzas a Jesús. Amén. Y miren lo que dice aquí. Verso número 17. Colosenses 3, 17. Subráyelo. Esa es característica de la iglesia de Jesucristo. ¿Lo tienen, hermanos? Lo leemos a una voz. Dígalo fuerte. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo como dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces usted en la mañana se levantó, se estiró y dice: Señor Jesús, gracias por este día. Me levanto en tu nombre. Usted va a salir en el nombre de. Usted va a comer en el nombre de. Usted va al trabajo en el nombre de. Usted va a iniciar la conducción de su vehículo en el nombre de. Y todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, me voy a acostar en el nombre de. Dígame. Todo. El bautismo en el nombre de Jesús, la oración en el nombre de Jesús, la predicación en el nombre de Jesús, el trabajo en el nombre de Jesús. Es que este es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre del Dios verdadero. Y la iglesia persevera, continúa. Hermano, uno por allá dijo: es que en este mundo moderno, después de el mundo ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando. Sí, de aquí para allá, pero de aquí para adentro. Oye, de la corbata azul, de la camisilla blanca para adentro, el mundo es igual. De estas gafas para adentro somos suciedad, pecado, maldad. Así tenga el título del doctor más reconocido, es un pecador. Y esta palabra es la única que puede tratar allá adentro. Con el respeto de psicólogos, consejeros, orientadores y todo lo que hay en el mundo de hoy, la palabra tiene el poder de transformar, de regenerar, o sea, de dar una genética nueva, poner el gen de Dios.
El gen de Dios, ¿sabe qué? Es que el gen es donde van. Los genes tienen las características hereditarias, ¿verdad? Y uno dice, ve igualito a su papá, igualitico a su mamá. Esos son los genes que heredó. Y dicen, hijo de tigre, es la genética. Aquí el Señor nos quitó la genética de nuestros padres, la genética de pecado, y nos puso ahora el gen de Dios. La genética de Dios nos regeneró y puso su palabra y su espíritu dentro de nosotros y nos transformó para nuevas personas. Ahora somos ciudadanos del cielo. Estamos en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Y tenían esta otra característica. Volvamos para Hechos 2. Tenían comunión. Oiga, hermano, le voy a pedir un favor. Voy a ser breve ya para terminar. Yo le insisto en esto. No es posible que alguien pase al lado de uno y uno no lo salude. Esa no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Ay, pero yo no la conozco a ella. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. ¿Y cómo es que es así? Tenemos que saludarnos. Ahí empezamos por un saludo. Y ya después, como nos hemos visto tantas veces, hermano, ¿usted cómo se llama? Y después tú no vas a un lugar y dices, ve, esa es la hermana de la iglesia. Y el hermano dice, oh, Dios la bendiga, ¿cómo está? Y nos va uno encontrando, ¿verdad? Va uno encontrando. Y si usted supiera lo que está en la iglesia del Señor, porque en la iglesia es lo único que le hacemos alarde, honra y reconocimiento a Jesucristo. Pero aquí sentado, aquí entre nosotros, hay gente muy importante. Aquí hay abogados, hay médicos, hay contadores, aquí hay de todo tipo de médicos. ¿Ah? Hay una hermana que es ginecóloga, hay otra hermana que es anestesióloga, hay un hermano que es cardiólogo, hay un hermano que es radiólogo. Y aquí no dice, ve aquí el hermano, el otro hermano es ingeniero, el otro hermano no, pero es que aquí todos nos hemos quitado ese saco y ese título y hemos entrado aquí todos como hermanitos para adorar a Dios. Pero a medida que uno se va relacionando, eso también nos sirve, ¿cierto? Nos sirve. ¿Ya? Y se le entregó los informes y ellos no los encontraban. Entonces vamos allá y que nos atiende y dice, hermana, Dios la bendiga. Mi hermano en la fe. ¿Cómo así, hermano? Espérese, yo le voy a colaborar. Lo que pasa es que hay gente que no está. Y qué bonito que Dios ha puesto hermanos así en tantos lugares. Y otro día vi un hermano que tenía una enfermedad. Y entonces uno dice, vaya donde el hermano tal. ¿Ah? Y va donde el hermano y dice, ay, yo no sabía que usted era médico, hermano. Qué bueno que Dios nos ha puesto. Esa es la familia que tenemos. Esa es la familia. Pero ¿cómo vamos a conocer la familia si no nos saludamos? ¿Cómo vamos a conocer? Es que eso es lo que vea. Tienen comunión. Solteros, ¿dónde se van a casar ustedes? Díganme. Solteras, ¿dónde se van a casar? En la iglesia. Yo me casé aquí en la iglesia. Aquí conocí a mi esposa. ¿Ah? Así que solteros, vean para el otro lado. Mira, ya está. Una de esas será. Digan amén, muchachos. Solteros, digan amén, a ver. Y las solteras dicen amén. Por eso que no se casan, porque tienen pena. No, así es, tenemos comunión. Esa es la hermandad, somos hermanos. Hermanos. Oiga, hermano, mire. Yo recuerdo, yo era estudiante. En esa época yo era obrero y era estudiante. Y me pusieron un trabajo, de esos trabajos que ponen estos profesores que son bien difíciles. Pero el hermano Eduardo Forero, que era ya obrero en Juan Mina y yo lo ayudaba, él era el subdirector del INCOMEX, Instituto Colombiano de Comercio Exterior. Entonces, claro, uno ya aquí acostumbrado, a veces nos decimos hermano y a veces, hola Carlos, hola Moja. ¿Ah? Entonces yo llegué a su oficina y dije, por favor, Eduardo. Entonces me dice, el doctor Eduardo. Digo, sí, disculpe, el doctor Eduardo está ocupado, está en
en una reunión muy importante. Entonces yo me senté ahí y me puse a leer el periódico. Oiga, la chica esa me tuvo como media hora ahí sentado. Oiga, él está ocupado, me decía así. Pero en un momento se asoma por allá Eduardo y dice: ¿qué hubo, chaval? ¿Qué hace aquí? Y la muchacha dice: ay, ustedes son familia. Como apenada. Digo, qué lindo, es que son hermanos. ¿Dónde se consigue eso? En la comunión. En la comunión. ¿Ah? Yo fui allá para que me ayudara una tarea de esas tareas difíciles. No, métete aquí, toma. Y le digo a esa muchacha: tráele un tinto. Qué bendición. ¿Me entiendes? Es que eso es: Dios ha honrado a su pueblo. Dios ha honrado a sus hijos. Y aquí, hermano, aquí está todo lo que usted necesita, está en la iglesia. Todo lo que uno necesita. ¿Me entiende? Ahí está desde el médico, el abogado, el albañil, el carpintero, el pintor, el mecánico, de todo. Es nuestra familia. Entonces uno dice: uy, hermano, pero yo no tengo confianza en nadie. Ah, pero este hombre es temeroso de Dios. Hermano, ¿entiende? Eso es una bendición. Oraban juntos. Qué bueno cuando empezamos a orar. Hermano, vamos a orar por el hermano Fabio Bilbao. Y uno dice: ¿quién es él? Es un hermano que está enfermo. Y usted en su casa, sin saber quién es el hermano Fabio, dobla rodilla. Señor, el hermano Fabio, el pastor pidió oración por él. Bendícelo, guárdalo, sánalo. Señor, la hermana Vicenta. Señor,